Gracias por participar en esta sesión. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos y a todos, y también a la Asociación Mexicana de Infectología y de Microbiología Clínica por invitarme a compartir con ustedes como bien decías, Juan Carlos, este tema en el cual durante el 2024, pues como verán, tuvimos el mayor número de casos de dengue en la historia del dengue en México y lo que quiero compartirles es el contexto epidemiológico del dengue y también cómo dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención del Dengue y otras parvovirosis hemos aplicado la geolocalización temporoespacial en cada uno de los componentes del plan estratégico para la prevención y control del dengue. Para esto, nada más déjenme darles un poco de contexto de por qué en el año 2024 tuvimos el brote más grande de dengue en la historia. Y esto tiene que ver por muchos factores, pero el cambio climático es una determinante mayor para las enfermedades transmitidas por vector, pero particularmente para el dengue. Nada más para que se den una idea, el cambio de la temperatura del aire promedio en los últimos 50 años se ha incrementado de manera progresiva y lo que fue entre el año 2022 y el 2024, tan solo en la región de América y particularmente en México, hubo un incremento promedio hasta de 2 grados con respecto a su media anual. Por otro lado, también por otro lado, también esto ha generado que más territorios dentro del planeta entren al riesgo de tener brotes de dengue. Se han hecho estimaciones como esta, por ejemplo, en este artículo muy interesante publicado desde el 2002, ya hacían esta proyección que para el 2085 entre el 50 y el 60% de la población mundial pudiera estar ya o va a estar en riesgo de tener brotes de dengue. Para el 2080 se estarían estimando 2.25 mil millones podrían ya estar expuestos a contraer dengue. De tal forma que podríamos decir que el 80% de la población global podría ya estar en riesgo de dengue. Ahora tenemos reportes de dengue en el hemisferio norte, cosa que no había ocurrido, brotes de dengue en Francia, en España, en Italia, eh, de tal forma que ya el dengue no se considera actualmente una enfermedad exclusiva de zonas tropicales. También el incremento de las enfermedades transmitidas por vector y no nada más de las que son transmitidas por el Aedes aegypti, sino por otro tipo de insectos o vectores, pues es multifactorial. Y aquí les muestro algunas de las que son más importantes y solo por mencionar algunas, propiamente el cambio y la variabilidad climática, el crecimiento poblacional humano, el comercio y los viajes internacionales, el uso del suelo, la deforestación y algo que es muy importante, el almacenamiento de agua, que esto nuestros amigos de de los estados del norte lo pueden testificar. Si bien tienen poca precipitación pluvial, pero el hecho de que haya la necesidad de estar almacenando agua, pues estos son al final elementos de criaderos de mosquitos. Por esta razón es muy importante que cuando hablemos o tratemos de entender la dinámica del dengue y las estrategias para su control, tienen que abordarse bajo la perspectiva de una salud. Y para ello, pues tenemos siempre que considerar cuáles los componentes de la salud ambiental y el cambio climático, la salud humana y por otro lado también lo que correspondería a la salud animal, pero particularmente en el componente del vector. Así, nada más como para hacer una analogía del fenómeno o el ejemplo que muchos de ustedes conocen del queso Gruyère, pues cuando se combinan todas estas elementos de la salud ambiental, ya sea por ejemplo con periodos de lluvia o de sequía, inundaciones, o que no haya una cobertura adecuada de agua potable y haya necesidad de estar almacenando, o por ejemplo también cuando tenemos la introducción del vector a una zona en donde antes no había. Nada más también déjenme decirles que
ya prácticamente tenemos la presencia de Aedes aegypti en todo el territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México y Tlaxcala, aun cuando todavía no tenemos casos autóctonos en la Ciudad de México ni tampoco en Tlaxcala, al menos reportados. Y en salud humana, pues cuando empezamos a padecer brotes, pues entonces tenemos el incremento en el número de casos y que si nosotros no tenemos una capacidad de respuesta adecuada, pues entonces vamos a tener brotes, transmisión persistente y pues lógicamente también con hospitalizaciones y muertes. Ya les mencionaba que entonces el 2024 es el brote más grande de dengue en América de la historia. Entre Brasil, Argentina y México se reportaron prácticamente 12 millones de casos, un poco más. Para nuestro país, perdón que se me está adelantando de manera inadvertida esto, déjenme regresar. Listo. Y en México, como ustedes pueden ver, no habíamos tenido tantos casos de dengue como ocurrió durante el año pasado. Y esto nos genera toda una preocupación mayor, porque cuando se presentan estos brotes, habitualmente se prolongan durante un periodo de 2 hasta 3 años. Entonces, esto lo que nos obligaba era a empezar a tener un diseño estratégico para abordar la prevención y el control del dengue de una manera diferente y que esto nos permitiera entrar más que en una etapa de epidemia, en una etapa de control. Solo la Ciudad de México y Tlaxcala, como les mencionaba, no tuvieron casos no tuvimos casos autóctonos de dengue. Sin embargo, el escenario en estas localidades está presente para tener pronto un brote de dengue en la Ciudad de México, lo cual pues es algo muy preocupante porque estaríamos hablando de una mega ciudad en donde sabemos que cuando hay brotes de dengue en conglomerados poblacionales de alta densidad, las hospitalizaciones y las muertes son de alto impacto y esto lo saben muy bien nuestros amigos de Guadalajara y también de Nuevo León. Eh, y en cuanto a las muertes por dengue, el año pasado, 1,064 muertes por dengue, cuando ahora sabemos que si bien no hay un tratamiento específico con un antiviral, es una enfermedad que con intervenciones y cuidados adecuados como la hidratación oportuna y el manejo adecuado de los síntomas, pueden evitarse las muertes por dengue. Ahora, en lo que va del año, hemos tenido ya 32 muertes hacia la semana 33, pero esto es lo que también nos ocupa para poder fortalecer todo nuestro programa de vigilancia, de prevención y de control del dengue. Esta es la curva epidémica de lo que ocurrió durante el 2024 y cómo vamos a la semana 33 durante este año. Ustedes pueden ver que si bien mantenemos la curva aplanada, esto no nos debe de hacer confianza porque en cualquier momento podríamos llegar a tener brotes. Hasta este momento estamos haciendo una evaluación si este aplanamiento de la curva está derivado del cambio de la estrategia que hemos estado implementando prácticamente desde el mes de enero a lo que va del año. Y como les comentaba, este suceso pues nos llevó a que pudiéramos implementar un plan estratégico que estableciera eh, cómo llevar a cabo todas las acciones para controlar el vector que transmite el dengue y por otro lado también acciones de mejora de la calidad de la atención de los casos de dengue. Pero para ello era muy importante fortalecer la vigilancia epidemiológica y también la vigilancia entomovirológica y además también con los componentes del compromiso comunitario y la comunicación de riesgos y la introducción de nuevas tecnologías de las cuales también voy a hablar más adelante. Al final, el objetivo general es lograr un control efectivo del dengue y de otras arbovirosis como el Zika y el chikungunya de una manera sostenible en todo el territorio nacional. El objetivo específico es que logremos reducir gradualmente la incidencia del dengue hasta tener una reducción del 50% en un periodo de 5 años.
Esto no es una cifra que nosotros nos hayamos inventado, esto ha sido una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Y asimismo también mantener la letalidad por debajo del 1% en todo el periodo. Y aquí les quiero comentar cómo está diseñado el plan estratégico para el control del dengue y otras arbovirosis para los siguientes 6 años. Lo hemos establecido en cuatro fases. La primera la denominamos de preparación y de monitoreo. Esta es la etapa que podríamos llamar interepidémica o de baja transmisión. Esta ocurrió ya dentro de enero y marzo. Y luego tenemos la etapa de alertamiento temprano, que es cuando empieza a ocurrir el incremento en el número de casos, pero también puede haber ya un incremento de la temperatura y de la densidad de los mosquitos. Y luego una tercera fase en que esta es cuando ya hay un incremento en la transmisión y la densidad del vector, y esto puede ocurrir en cualquier época del año basado en lo que voy a describir más adelante, los hotspots o escenarios de riesgo de transmisión del dengue. Este, Y entonces les mencionaba que dentro de las fases tenemos los 5 componentes en donde tenemos la vigilancia epidemiológica, la atención médica, las acciones focalizadas del control basadas en escenarios de riesgo y los hotspots que ahorita voy a describir, además de todos los componentes de comunicación de riesgos, la participación comunitaria, la participación también de los municipios para todas las acciones de control, tanto de los criaderos como del vector. Y al final también la implementación del programa de control biológico del dengue con mosquitos con Wolbachia en un programa escalonado de localidades prioritarias basadas en los hotspots. Ahora, en la vigilancia epidemiológica, esta está basada en la vigilancia entomológica y entomovirológica por ovitrampas. Las ovitrampas lo que hacen es identificar la presencia y la distribución y también estima la densidad de la Aedes aegypti a través de unos dispositivos muy sencillos que hacen colecta de huevos de Aedes aegypti y los podemos estar cuantificando. Tenemos más de 200,000 ovitrampas que están en observación y distribuidas en todas las 32 entidades federativas y municipios y también localidades, y que con ello también podemos obtener material biológico para hacer estudios de eficacia, de resistencia y también buscando qué virus son los que puedan estar contenidos en los mosquitos para ello. Están viendo aquí en la pantalla lo que es una ovitrampa. De hecho se colocan en lugares estratégicos en donde uno espera que sea el hábitat del mosquito. Tiene un pellón, pues una superficie, una papeleta absorbente, en donde aquí se coloca agua y los mosquitos se depositan aquí sus huevos y los podemos nosotros cuantificar. Estas se hacen colectas y revisiones semanales de todas estas más de 200,000 ovitrampas en todo el país, y esto nos permite tener estimaciones de la densidad de los mosquitos en todas las localidades. Y este es un sistema que ha sido implementado por el equipo de vectores de Senaprece ya desde hace 10 años, y así tenemos nosotros información de cuál es el comportamiento de la densidad de los mosquitos en todas las entidades, y tenemos un cumplimiento de lecturas cercano al 90%. Aquí, por ejemplo, hacia la semana 33 de este año, ya tenemos casi un 80% de positividad de ovitrampas, es decir, el 80% de las ovitrampas tienen por lo menos la presencia de un huevo de Aedes aegypti. Esto también nos está generando un alertamiento y con una alta probabilidad de que empecemos a tener un incremento en la transmisión. Y con esto podemos hacer diferentes tipos de análisis, como por ejemplo sacar el promedio de ovitrampas positivas por manzana y ahí poder generar índices que pudieran ser predictivos de brotes o de persistencia de brotes. Otra de las cosas que hemos estado construyendo durante este año es hacer el canal endémico de la ovitrampa, o sea, de cada una de las ovitrampas o de clústeres de ovitrampas
podemos generar un canal en tomo epidemiológico que nos pueda hacer una predicción de en qué momento podemos nosotros empezar a tener casos o inclusive también brotes o cuándo podríamos nosotros ir estimando que va a haber una desaceleración de la transmisión. Este es un ejemplo de lo que está ocurriendo en estos momentos en Campeche, en, en donde vemos cómo ya se rompe la zona de seguridad y empezamos hacia una zona de alerta o de alarma, y en donde coincide también con el incremento en el número de casos. También con las ovitrampas y ahora sí ya aplicando el análisis espacio-temporal, nos permite generar modelos de estratificación de riesgos, en donde aquí también lo integramos información tanto del número de casos, inclusive también de precipitación pluvial, porcentaje de humedad, es decir, variantes ambientales que también lo ponemos con los datos de las ovitrampas, y es así como nosotros vamos construyendo estos escenarios de riesgo de transmisión de dengue o denominados hotspots. Estos estratificación de riesgos o hotspots nos permite focalizar las acciones del control vectorial, y esto también pues, nos lleva a utilizar de manera eficiente y efectiva los recursos y tener mucho mayor impacto en las medidas de control. Así, al utilizar estos hotspots, podemos identificar los focos de transmisión persistente porque tenemos análisis de 10 años de estos hotspots, y entonces nos permite también hacer intervenciones o análisis de por qué estas localidades son persistentes y qué necesitamos cambiar en cuanto a las conductas de las personas o del panorama o del paisaje urbano que está propiciando la presencia del vector. También nos permite identificar los focos de transmisión activa, y que además con ello, como mencionaba, podemos focalizar y optimizar los recursos para ser más eficientes. Nuevamente, esto es Ciudad del Carmen en Campeche. Esto es lo que está ocurriendo utilizando la georreferenciación temporoespacial, en donde vemos cómo tenemos ya un incremento en el número de casos, tanto probables como confirmados. Podemos generar mapas de riesgo o escenarios de riesgo desde bajo hasta altos, y en donde también podemos ahí desplazar a las brigadas, hacer las acciones de control vectorial de manera mucho más precisa y específica. Y aquí lo podemos ver de una manera muy ilustrativa a través de los mapas de calor. ¿Qué es lo que hemos hecho con este sistema durante este año? Y es que ahora ya cada entidad federativa dentro de los programas estatales de vectores ya pueden realizar ellos sus propios hotspots y poder ver la granularidad y en tiempo real qué es lo que les está ocurriendo en cada una de sus localidades para que puedan efectuar las medidas de control. Pero además, a través también de la geolocalización temporoespacial, podemos estar monitoreando las acciones. Esto nuevamente es Ciudad del Carmen. Y aquí en amarillo podemos ver en donde estaba el mapa de calor, el hotspot, cómo ya se están implementando las medidas, por ejemplo, de control larvario y de fumigación espacial. Y podemos ver que estimar, inclusive hasta por hectáreas o manzanas, cuánto es lo que se va a necesitar de insumos para poder cubrir toda esa área y estar evitando que tengas una propagación mayor hacia otras manzanas o zonas de la propia ciudad. Entonces, al final tenemos un sistema que nos permite hacer alertamiento temprano, acciones integrales y oportunas de control, y además el monitoreo de las acciones para poder estar después viendo si estas son efectivas o no. En el sistema de alertamiento temprano también aplicamos la georreferenciación espacial, y esto lo llevamos hacia las acciones. Y lo primero
tiene que ver con un incremento en la densidad del mosquito, posteriormente con un incremento en el número de casos y que además lo estamos correlacionando también con variables climáticas y esto nos permite que mandemos oficios y comunicados a las entidades federativas y no nada más eso, sino también a los municipios para que se hagan copartícipes en las acciones de control vectorial, en la comunicación de riesgo y sobre todo también la movilización comunitaria para el control y evitar la ocurrencia de brotes. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas podemos hacer con la georreferenciación espacial y también con el análisis con las ovitrampas? Esto es algo que todavía está en construcción, pero consideramos que pronto lo vamos a poder llevar hacia una medida mucho más anticipatoria utilizando análisis con las ovitrampas. Por ejemplo, ya ahora queda muy claro que cuando vemos que hay un incremento en, en el número de ovitrampas positivas, vamos a tener pronto, con una anticipación de 2 a 4 semanas, la presencia de casos. Pero esto es de manera muy general. Si lo vemos de manera más detallada, nos generamos, o con el intento de tener mucho más detalle, preguntarnos cuántos huevos en una ovitrampa o números de ovitrampas positivas te pueden predecir la ocurrencia de un caso. Y es así que empezamos a hacer este tipo de análisis y sí, encontramos que hay una relación directa y exponencial, es decir, a más huevecillos totales, más casos confirmados. Pero ahora que queríamos saber como de cuántos huevos estamos hablando por ovitrampa, representan un caso y hemos hecho una estimación de 2,6 casos confirmados de dengue por cada 1,000 huevecillos. Y esto lo empezamos a hacer en diferentes localidades, por ejemplo, esto es en el municipio de Ocotlán, en Jalisco, y también se reproduce bastante bien. Empieza a haber un incremento en el número de huevos por ovitrampa y después viene la ocurrencia del número de casos. Y luego cuando nosotros lo llevamos al análisis espacio-temporal, vemos que también se reproduce. Vean, aquí empezamos a ver los casos confirmados, las ovitrampas positivas, y cuando tenemos ovitrampas que tienen más de 500 huevos, y que tenemos además un clúster de ovitrampas positivas que tienen más de 500 huevos de Aedes aegypti, empezamos a tener casos. Esto es a donde queremos llegar, a todavía medidas mucho más anticipatorias, utilizando el monitoreo de georreferenciación espacio-temporal para poder ser todavía más específicos en el control del vector. Aquí también podemos confirmar a través de este análisis que un caso se encuentra rodeada por ovitrampas con una carga de 500 o un poco más de 500 huevecillos de Aedes aegypti. Es así que esto, utilizando la georreferenciación espaciotemporal, es una herramienta que nos puede permitir ser todavía más preciso en las medidas de control vectorial. Bien, también a través de la georreferenciación espaciotemporal podemos anticipar rutas de propagación. Este es otro ejercicio que empezó a hacer el equipo de ciencia de datos de Senaprece, en donde pudiéramos detectar mayor concentración de casos, pero además cómo se pueden estar propagando. Esta es la región entre Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México. Y aquí vemos cómo las rutas de propagación muchas de las veces siguen las rutas no de la transmisión del mosquito, sino las rutas de la transmisión perdón, de la movilización de las personas. Y aquí también esto nos está llevando a tener estrategias más regionales, no tanto locales. Y por eso empezamos a tener reuniones regionales con los diferentes estados y también les estamos comunicando, por ejemplo, si el brote está empezando en Morelos, sabemos que pronto vamos a tener una propagación, además con toda la demás información que estamos incorporando de los hotspots,
seguramente van a tener una propagación mayor, de tal manera que las acciones tienen que hacerse de manera coordinada con una perspectiva regional y por eso es que este tipo de análisis nos ayudan a fortalecer este tipo de acciones. Ahora, también utilizando estos análisis geoespaciales, podemos utilizarlo para otro tipo de estrategias. Este es el mapa de lo que está ocurriendo en Guerrero, de los casos confirmados de dengue. Y aquí hicimos un análisis para ver cuál era el grado de conocimiento que tenían los médicos para la atención y el manejo clínico del dengue. Y pues nos dimos cuenta que había un área de oportunidad ahí con los médicos, porque si bien habían tomado ya cursos de capacitación, pues todavía tenían desconocimiento de los criterios operacionales, de las definiciones, de la fase crítica, de la fase de recuperación, etcétera. Y entonces esto lo llevamos a un análisis que le hemos llamado análisis de riesgo de alta consecuencia. Es decir, mapeábamos en dónde habían ocurrido muertes, por ejemplo, aquí en Acapulco. Aquí están señaladas en rojo. Y luego mapeamos las unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención y generamos radios o buffers en donde veíamos que además en cada una de las unidades de atención primaria o de primer nivel de atención, vimos el registro nominal de los médicos y cuantificábamos o lo intentamos cuantificar si habían tomado o no ya algún curso de capacitación eh, relacionado a dengue. Y así fuimos construyendo estos escenarios de riesgo de alta consecuencia. ¿Cuál es la alta consecuencia? En donde tú tienes casos, muchos casos de dengue, es un hotspot, pero además tienes muertes, pero además tienes centros de salud que están ahí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que muchas de las veces tenemos a médicos que no están entrenados o que no tienen claridad en las medidas de manejo del dengue. Y esto nos llevó entonces a generar mapas de priorización para las capacitaciones, que esto también forma parte del plan estratégico para el control del dengue, que es el mejorar la calidad de la atención. Sabemos que tenemos dengue en todo el país y necesitamos capacitar a todos los médicos, pero por eso tomamos como herramienta la priorización para ir escalonadamente difundiendo la capacitación y poder llegar antes de que termine el año a capacitar a todos los médicos a través de todo un programa que ahorita lo estamos llevando en coordinación con el IMSS Bienestar, que es quien tiene el mayor número de unidades de atención de primer nivel. Sin embargo, esto estará disponible también para todo el sector salud, incluyendo también a los médicos que atienden pacientes aledaños a farmacias. Este, este proyecto de capacitación ya inició, de hecho vamos a hacer la implementación piloto en Nayarit y en Guerrero. Esto está ocurriendo entre agosto y septiembre. Y vamos a tener también diferentes instrumentos a través de capacitación virtual, capacitación a facilitadores sobre la metodología y estrategias pedagógicas enfocadas a dengue, también talleres presenciales para el personal médico de primer contacto con componentes teóricos y prácticos. Esta es la línea del tiempo de cómo lo vamos a estar haciendo, pero al final queremos nosotros llegar a capacitar a todos los médicos del sector, incluyendo también a los médicos que atienden en farmacias. También en dónde estamos utilizando este tipo de análisis, por ejemplo, para identificar patrones geográficos en estados estratégicos. Eh, en los estados del norte, el comportamiento que tiene el dengue es muy particular. Y ustedes pueden ver aquí en azul son los casos de dengue o los brotes de dengue, y en rojo están viendo los de riqueza. Vean cómo en la temporalidad, tanto los casos de dengue como los casos de riqueza aparecen casi de manera simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un fenómeno que es disperso, ¿sí?
pero que además es simultáneo, no es el mismo comportamiento que tenemos en el sur-sureste cuando hablamos de dengue. Pero por otro lado, si estás en una sindemia, apareciendo casos de riqueza y de dengue al mismo tiempo, en donde ambos se parecen tanto en la fase febril y muchos también en la fase crítica, pues tenemos nosotros que tomar medidas de comunicación hacia los médicos y de alertamiento de que pueden tener casos de dengue y casos de rickettsiosis y que además deben de tomar medidas para tanto el diagnóstico como para el tratamiento oportuno, pero particularmente el tratamiento oportuno cuando hablamos de rickettsia, porque en rickettsia el diagnóstico bacteriológico no es tan sencillo, es muy difícil confirmarlos y aquí las rickettsiosis se tienen que tratar bajo un contexto eminentemente clínico, porque la ventana de oportunidad para el tratamiento con doxiciclina es en los primeros 5 días. Bien, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo durante el 2025? Ahorita podríamos decir que estamos entrando a una etapa de control, sin embargo, tenemos transmisión persistente en algunas localidades. Ya no estamos en el escenario del año pasado. Este es el mapa de calor de lo que ocurrió durante el 2024. Este es el mapa de calor como estamos actualmente. Sí, estamos todavía con transmisión muy importante en Guadalajara, en Veracruz, en el área metropolitana de Monterrey ya empezó a bajar. Sin embargo, tenemos que se empieza a incrementar la transmisión en algunos estados del Golfo, particularmente en Campeche, y luego también en Chiapas también empezamos a tener un nivel. Ahora, en este último bloque quiero presentarles un poco de la implementación del programa de control biológico utilizando Aedes aegypti perdón, el control biológico del Aedes aegypti con la liberación de mosquitos von Wolbachia. El objetivo general de utilizar mosquitos con Wolbachia es reemplazar la población actual de mosquitos silvestres de Aedes aegypti, principalmente de las localidades prioritarias que hemos definido o que estamos definiendo a través de los hotspots. Estos mosquitos portan una bacteria que se llama Wolbachia. Esta Wolbachia lo que hace en los mosquitos es que les impide transmitir algunos arbovirus, particularmente dengue, Zika y chikungunya. Y resulta que esta bacteria Wolbachia es ubicua, de hecho se encuentra en muchísimos artrópodos, también en algunos nemátodos, insectos, y particularmente mosquitos. Pero de manera interesante, el Aedes aegypti no está presente de manera natural en el Aedes aegypti. Por esta razón, investigadores desde inicios de los 2000 empezaron a transectar Wolbachia, que proveniente de otro tipo de mosquitos, a la Aedes aegypti, porque se sabía ya que lo que hacía la Wolbachia dentro del mosquito es que le quitaba la competencia vectorial, le quitaba esta capacidad de poder transmitir a los mosquitos. De tal forma que si tenemos a un mosquito con Wolbachia, pues si bien puede picar a una persona con dengue, este virus no va a progresar dentro del mosquito para convertirse este mosquito en ser transmisor, puede seguir picando, pero ya no va a transmitir el dengue. Y también hay otra serie de combinaciones muy interesantes que modifica la Wolbachia al mosquito. Por ejemplo, si cruzamos a un mosquito hembra que tiene Wolbachia con un mosquito macho que también tiene Wolbachia, va a transmitir la Wolbachia de manera vertical y vamos a tener a mosquitos incompetentes vectorialmente para transmitir el dengue. Pero si cruzamos a un mosquito hembra con un mosquito macho que no tiene Wolbachia, aquí hay un fenómeno que se llama incompatibilidad citoplasmática y los embriones ya no eclosionan, salen embriones defectuosos y que ya no va a haber más mosquitos. Y esto nos da oportunidad también de utilizar dos estrategias. Una, que es la de reemplazo poblacional, es decir, reemplazas
a mosquitos con Wolbachia, de tal manera que todos los mosquitos que existan tengan Wolbachia, pueden estar picando, pero ya no van a transmitir ningún arbovirus. O por otro lado, si liberamos machos eh, con Wolbachia y que están cruzándose con mosquitos hembras sin Wolbachia, vamos a tener muerte embrionaria. Entonces lo que vamos a tener es una reducción en la cantidad de mosquitos. Y aquí lo ilustro de esta manera. Entonces hay dos estrategias: la supresión poblacional, que es a través de liberar machos con Wolbachia para que haya huevos inviables, o lo otro que es el reemplazo poblacional, que es estar liberando tanto machos como hembras y que al final tengamos solamente mosquitos con Wolbachia que ya no transmiten la enfermedad. Hay ya mucha experiencia en el mundo utilizando esta tecnología. Ya en México se ha implementado en La Paz, Baja California, y también en Yucatán. Tenemos dos insectarios ya experimentados que tienen capacidad para empezar a producir mosquitos con Wolbachia y que además ya tienen la experiencia de implementación para empezar de manera escalonada en otras regiones fuera de La Paz y de Mérida. Esta es una fotografía del laboratorio de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde está el insectario y la fábrica de mosquitos. Este es un ejemplo de cómo se hacen las liberaciones. Hay dos formas de liberar a los mosquitos con Wolbachia. Una es colocando cápsulas con huevecillos. Se colocan como si fueran en las ovitrampas, nada más que en lugar de poner una papeleta, se coloca una cápsula con los huevecillos que ya al eclosionar tendrán mosquitos con Wolbachia y entonces se estarán repoblando. O la otra es liberar mosquitos adultos. Y aquí, ¿cómo es que nos sirve la geolocalización espacial? Pues de manera muy sencilla nos permite primero, a través de los hotspots, también estimar eh, cuánto es lo que vamos a liberar de mosquitos, cuántas unidades de liberación de mosquitos vamos a tener que estar desplazando por kilómetro cuadrado o por manzana. Y algo también muy importante para lo que nos sirve la geolocalización es esto. Una vez que ya se logra el reemplazo poblacional, hay una dosis, hay un porcentaje de mosquitos en cada manzana o en cada territorio que deben de tener Wolbachia. Cuando se logra que el 60% de la población de mosquitos de la zona tienen Wolbachia, es cuando se logra la reducción de la transmisión. Y se puede reducir hasta el 80% la transmisión del dengue cuando tú logras que el 60% de los mosquitos tengan Wolbachia. Eh, Ahora, ¿cómo sabes que un mosquito tiene Wolbachia? Lo que se hace es que se colocan unidades recolectoras de mosquitos. A estos mosquitos se les hacen PCRs específicos para ver si tienen Wolbachia o PCR para Wolbachia. Y ahí ves que el 60% de la población o más tienen Wolbachia. Y esto nos permite generar entonces el monitoreo de la efectividad de la implementación, generando mapas de calor. Por ejemplo, aquí empezaron a aparecer casos en La Paz, Baja California, y además se correlaciona con una baja población de mosquitos con Wolbachia. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Repoblar esa zona con más mosquitos con Wolbachia. Ya cuando se logra de manera sostenida el reemplazo poblacional, esta zona ya la dejas de atender y digamos que ya lograste el objetivo. Y esto es muy ilustrativo de la efectividad que tienen la estrategia de reemplazo poblacional con mosquitos con Wolbachia. Cuando tienes el 70% de mosquitos con Wolbachia, en lo que ocurrió el año pasado, en La Paz solamente hubo 65 casos, en contraste con los casi 3,000 casos de dengue que hubo en Los Cabos. Bien, pues con esto nada más quería yo presentarles rápidamente cómo hemos estado utilizando las herramientas de localización, de geolocalización espacio-temporal, ha implementado y aplicado a la Estrategia Nacional de Control del Dengue. Y esto pues ha sido gracias a un equipo formidable de doctores de todos los estados. Sí, perdón, liderados por el doctor Fabián Correa, que es el director del equipo de vectores,
y también todo este tipo de análisis geoespacial en conjunto con el equipo de vectores, que es el equipo de análisis y ciencia de datos, con la doctora Frida Rivera, Roberto Mendoza, Alberto Chimay y también Paula Viveros. Muchísimas gracias y una disculpa por los temas técnicos aquí con el pase de diapositivas. Gracias, Rafa. Mira, seguramente vamos a tener muchas preguntas, ¿de acuerdo? En lo que en el chat aparecen las preguntas de las personas que están asistiendo hoy. Eh, yo te quisiera preguntar en relación a los comentarios que hiciste de la región norte, en relación a una sequía que duró varios años y que, como tú dices, obligó a tener depósitos de agua. Ahora tenemos una precipitación pluvial muy importante en muchas regiones del estado de Durango, también en la laguna, de donde eres tú originario, también ha llovido bastante. ¿Esto va a tener alguna influencia en el comportamiento epidemiológico del dengue? Por ejemplo, Ciudad de México ha tenido unas tormentas inusuales. Algunos estados como Nuevo León también. En el Bajío ha habido tormentas o precipitaciones pluviales que han causado muchos daños. Todo este comportamiento eh, pluvial después de áreas de épocas de sequía importantes, ¿va a modificar en alguna forma el comportamiento del dengue o va a tener algún impacto? Sí, sin duda, Juan Carlos. De hecho, en el norte, cuando se dan los brotes, se dieron los brotes en la temporada de sequía, tenían que ver mucho por el almacenamiento de agua. Pero ahora que están teniendo un incremento de la precipitación pluvial, sin duda vamos a tener un incremento en el número de casos, sobre todo hacia el último trimestre del año. Y es algo muy peculiar también en el norte, porque en el sur sureste, los casos empiezan prácticamente desde mayo. Y en el norte empiezan más hasta septiembre, octubre y noviembre. Es cuando va, y sí, lo estamos esperando. Y otra condicionante que nos hace pensar que vamos a tener un incremento importante de casos en la región norte, y es que durante el 2024 el mayor número de casos se concentraron en la parte occidente y en el sur sureste, no tanto en el norte. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de población susceptible, ¿no? De infectarse y sí estamos esperando que pueda haber un incremento importante de la transmisión en los estados del norte. Em, em, Aquí nos pregunta nuestro compañero, colega, estimado amigo, el doctor Francisco Márquez. Mm. Calientes. Dice, Aguascalientes tuvo el año pasado el mayor número de casos endémicos en su historia, ya que no teníamos dengue. ¿Hay algún análisis o recomendación en particular? Me imagino que para ese estado eh, Claro, fíjate, aquí la recomendación es operativa, totalmente. Y esto es algo que les ha ocurrido a varios estados que habían tenido o brotes aislados o no habían tenido brotes explosivos. Y es que tienen que fortalecer su equipo de vectores con equipamiento, y que además utilicen estas herramientas. Ya Aguascalientes fue entrenado también para el uso de la geolocalización temporoespacial y la construcción de hotspots, pero es muy importante que los estados inviertan en el equipamiento y también inviertan en la comunicación de riesgo y la movilización de los municipios para el control de los criaderos. Y es que hay que recordar que la medida más efectiva para el control de la Aedes del mosquito es controlar los criaderos. ¿No? Si no hay criaderos, no hay mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue. Es una premisa, digamos, básica, pero ciertamente algo de lo más complicado siempre es el cambiar la conducta de las personas que están teniendo cacharros y receptáculos de agua, de criaderos, etcétera. Pero al final el mensaje, y aquí aprovecho para saludarte, Francisco, es que los estados tienen que estar preparados
para tener brotes de dengue, porque esto ya va a estar ocurriendo año con año. Tienen que fortalecer con equipamiento. Nosotros desde Senaprece podemos apoyar con equipamiento, con asesoría técnica. A veces apoyamos también con larvicidas y con insecticidas, pero no nos alcanza para todo el país. O sea, nosotros lo hacemos con apoyo estratégico, pero los estados, es responsabilidad de los estados y de los programas estatales implementar las medidas de control vectorial. Y muy bien. La doctora Rosa María Wong nos pregunta la relación entre dengue y riqueza. Esto me parece una pregunta muy importante porque aquí en el estado de Durango tuvimos varios casos de riqueza que no fueron diagnosticados y los pacientes fallecieron. Estos pacientes son predominantemente de la zona vecina al estado de Coahuila. ¿Qué podrías comentar acerca de esta situación Sí, de... la relación es en cuanto a la temporalidad. Empiezan a haber casos de riqueza y luego aparecen los casos de dengue. Y esto, la implicación es que ambas son enfermedades febriles, ¿no? Y que en una de ellas, si bien el manejo es manejo de soporte, en el otro sí hay oportunidad de dar tratamiento con doxiciclina. Pero la ventana para dar la doxiciclina es muy corta en cuanto a los días. Tienes que darlo antes del día 5, idealmente en los 3 primeros días de inicio de síntomas, porque es una enfermedad de alta letalidad. De tal forma que la implicación es de que cuando empiece a haber casos de dengue, es pensar que puedes empezar a tener también casos de riqueza o viceversa, ¿no? Y ahí la comunicación del riesgo y las estrategias tanto de control vectorial, tanto de garrapatas como de mosquitos es fundamental. Y por otro lado, también alertar a los médicos de la posibilidad de que puedes tener riqueza inserto en un brote de dengue. Sí, exacto. El doctor Ángel Gagiola nos hace un comentario. La estrategia aplicada en La Paz con Volvaquia hace unas semanas se anunció como parte de la Secretaría de Salud que se implementaría en el municipio de Los Cabos. Si bien es cierto, mostró un resultado en comparación con otros años, también es cierto que hay su registro en las unidades de primer nivel y se diagnosticaron, los casos solo se diagnosticaron cuando ya estaban en un segundo nivel con complicaciones. Esto probablemente se refiere o tenga relación con lo que comentaste de educación médica, ¿no? En las unidades de atención primaria, que es a donde van a llegar los pacientes que tienen síntomas de dengue, ¿no? Ujú. Sí, eh, lo interesante de La Paz con los casos que se registraron durante el 2024 y desde el 2022 al 2024, la mayoría de los casos que han tenido son importados y son importados de Los Cabos. Pero cuando hemos hecho el análisis así detallado de los casos, aun cuando pudiera haber un subregistro, es sustancialmente menor el número de casos que hay. De hecho, podríamos decir que La Paz se encuentra en un área en una zona de control de dengue gracias a la implementación de Volvaquia. Ahora, esta implementación, y aquí quiero decirlo también, no es tan rápida en La Paz. Para poder llegar a estos resultados, tuvieron que pasar entre 3 y 5 años, ¿no? Esto es lento, es paulatino, pero es sostenible, ¿no? Y ahora vamos a empezar a Los Cabos, queremos después empezar en Nayarit, esto en la región noroeste, y lo que queremos también es empezar en Campeche y en otros estados del sur sureste. Otra pregunta está relacionada con que ya se detectaron los hotspots. ¿Cuál es el papel de la fumigación y el uso de los teméfos? Bien, bueno, el temefos ya es una molécula que está superada. De hecho, estamos ya en un proceso de sustitución de larvicidas. O sea, el papel del temefos es un larvicida que se coloca en receptáculos de agua o en contenedores de agua o donde se almacena. Ahora estamos utilizando otro tipo de larvicidas más biológicos como el Bacillus thuringiensis y también como el espinosad.
Estos son también larvicidas, pero son biológicos, son inocuos, pueden utilizarse en contenedores de agua para consumo humano y son para el control larvario. Y la fumigación, tenemos dos tipos de fumigación. La fumigación espacial, que esta lo que tiene como objetivo es reducir la densidad de mosquitos, particularmente de adultos. Y también se hace la fumigación residual intradomiciliar, que esta lo que busca es disminuir la población de mosquitos que ingresen a las habitaciones, y esto se hace particularmente en zonas en manzanas en donde se está teniendo un incremento importante en el número de casos. Ahora, las estrategias de control vectorial, ya sea por control larvario o por fumigación espacial o intradomiciliar, tienen que ser simultáneas y sostenidas, por lo menos de 2 a 3 semanas, e idealmente hasta 6 semanas, porque de otra manera lo que quitas son adultos y larvas, pero no quitas huevos. Y los huevos vuelven a eclosionar. Entonces tienes que irlas suprimiendo las poblaciones de adultos hasta que puedas controlar la transmisión. Rafa, y nos queda un minuto, ¿de acuerdo? Eh, y hay varias preguntas que las quiero resumir en una sola. ¿Cuál es el papel de la vacuna o cuál es la situación actual del uso de las vacunas del dengue? Sería la pregunta más. Hasta ahora, Brasil es el único país en la región que ha implementado como política de salud pública la vacuna de dengue. E inclusive ellos han utilizado tres vacunas, ¿no? La de Butantan a nivel experimental, han utilizado la de Takeda y utilizaron en su momento la de Sanofi. Ya sabemos que la de Sanofi, pues es una vacuna que no progresó por implicaciones tanto de riesgo, ¿no? Y de efectividad, porque había que estar primado ya con dengue para poder tener efectividad, ¿no? Ahora, con la vacuna de Takeda, Brasil está por publicar cuáles han sido sus resultados de implementación de política pública, al menos en las regiones en donde se han hecho. Yo recientemente estuve reunido con el equipo de la subsecretaría de Brasil, y ellos nos decían que pues la inversión fue monumental, fueron millones y millones de dólares que hicieron, van a continuar con el programa, pero que hasta ahora ellos creen que sí lograron tener un impacto de reducción por lo menos del 45% con respecto a lo que habían tenido en otras épocas, pero aún así, teniendo población vacunada, tuvieron más de 10 millones de casos durante el 2024. Y esto es una de las grandes preguntas que todavía estamos en espera de poder tener respuesta. Ahora, donde se ve un escenario más promisorio es con la vacuna de Butantan y del NIH. Aquí también les puedo anticipar que el día de hoy, bueno, más bien en esta semana, han estado en reuniones de alto nivel, la Secretaría de Salud de México con la de Brasil, explorando y haciendo acercamiento precisamente para intercambio de tecnología, y estar explorando también la conveniencia de implementar un programa de vacunación para dengue como política pública. Muy bien, pues Rafa, muchas gracias por esta sesión. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Hay varias preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Les agradezco a todos los participantes, que fueron más de 100 o hasta 100 porque es la capacidad del sistema, que estuvieron hoy siguiendo esta transmisión. Rafa, muchas gracias en nombre de la asociación. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y deseamos mucho éxito en todo el trabajo que están haciendo ustedes en relación a este problema importante de salud en este país. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego, buenas noches. Y gracias.